nosotros podemos identificar que una iglesia está llena del Espíritu? ¿En qué se evidencia eso? Porque muchos hoy dicen que la evidencia de esto tiene muchas connotaciones o tienen palabras que son contrarias aún a la misma Biblia para definir estas evidencias. ¿Cómo se evidencia? Bueno, lo que yo pienso, hermanos, es que este pasaje que acabamos de leer, Dios a través de Lucas nos abre una ventana al pasado para que nosotros veamos cómo esta iglesia que tenía retos y que obviamente estaba a punto de ver cosas maravillosas, cómo esta iglesia fue testigo de la presencia del Espíritu Santo en medio de ella. Cuando leímos el pasaje, usted se pudo dar cuenta cuántas veces se enfatiza la obra del Espíritu. De hecho, todo esto comenzó el día de Pentecostés. El día que el Espíritu Santo llega a la vida de los discípulos del Señor. Pentecostés era básicamente simplemente una fiesta celebrada dentro del pueblo judío 7 semanas después de la Pascua para celebrar de una manera clara la cosecha. Y lo que el Señor hace es dar una hermosa cosecha espiritual a este cuerpo que está aquí. Y es importante responder porque no cualquier cuerpo es una iglesia. El Espíritu Santo la identifica. Yo creo que si hay una idea central con la que yo quisiera que saliéramos de aquí, es esta: la presencia del Espíritu Santo en la iglesia se evidencia en 2 elementos fundamentales. Se evidencia en el mensaje que la iglesia proclama y se evidencia en el poder que esa iglesia presencia, el poder que caracteriza a la iglesia. La primera de estas señales la encontramos inmediatamente y es el hecho de que una iglesia que está llena del Espíritu es plantada y preservada por la proclamación de la palabra de Dios. Y voy a repetir eso una vez más. Una iglesia llena del Espíritu ha sido plantada, es plantada y es preservada por la proclamación de la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí han plantado algo alguna vez. Han sembrado, puesto una semilla allí. O muchos o algunos de ustedes tal vez trabajan agricultura y saben cómo esto funciona. Pues la proclamación de la palabra de Dios es la semilla de la iglesia, pero es también el abono que hace crecer la iglesia. Y este pasaje es muy claro acerca de a qué se refiere la proclamación de la palabra de Dios. Antes de la plantación como después, ella tiene que estar presente. Y lo que vemos versículos 14 hasta el 36 es que cuando hablamos de una proclamación de la palabra de Dios, es una proclamación centrada en la persona de Cristo. Hay tantos temas que pueden ser atractivos al oído de nuestra carne, al oído del mundo. Hay tantas cosas de las que pudiéramos hablar. Pero la proclamación de la palabra de Dios, que sirve como plantación y preservación de una iglesia llena del Espíritu, es una que está centrada en la persona de Cristo. Fíjense, es el día de Pentecostés cuando Pedro se pone de pie aquí y él va a explicar lo que está pasando. Pedro pudo pasarse todo el tiempo dando explicaciones de lo que está pasando sin mencionar a Cristo, solamente justificando lo que está pasando, describiendo lo que está pasando, hablando de que esto básicamente es la obra del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios a través de Pedro lo que hace es tomar el escenario para que él hable de la persona gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Y lo que Pedro manifiesta allí lo podemos identificar inmediatamente. Versículo 22, Pedro dice, Jesucristo es el Señor. Versículo 21 y 22. Versículo 23, él no solo dice que Jesús fue confirmado, sino que Jesús había sido entregado por el plan predeterminado de Dios, porque Él es el Salvador y este era el plan, que Él venciera la muerte, como cantábamos hace algunos minutos. En el versículo 25, él muestra que Jesucristo es el Señor y que no es algo nuevo, sino que David en el Antiguo Testamento proclamó que Jesucristo era el Señor. Él muestra que él había sido testigo de la resurrección de Jesucristo. Fíjense el énfasis continuo. Siempre la persona de Cristo y este crucificado.
Pero no es solo centrada la proclamación de la palabra de Dios, no es solo centrada en la persona de Cristo, es una proclamación conectada con las palabras de Cristo. Luego de su sermón, y vamos a verlo en algunos versículos después, Pedro da un salto más para decir lo que Cristo le dijo a él que dijera. Cuando vienen delante de él para preguntarle qué vamos a hacer, él no responde con una buena idea que se le ocurrió. Él responde con las palabras de Cristo: arrepentíos, bautícese cada uno. Así que es una proclamación que está conectada con la persona de Cristo, que está conectada con la palabra de Cristo, pero que está convencida también de la obra de Cristo. Cuando Pedro se pone en pie a aquellos que vienen a cuestionar lo que el Espíritu está haciendo, él dice: Jesucristo no es una idea. Jesucristo no era solo un varón nazareno que ustedes conocieron y caminaron aquí. Jesucristo no es solo uno que ustedes mataron. Jesucristo es el Señor que se levantó de entre los muertos y tiene el poder para juzgar a vivos y muertos. Él es el Rey. Y déjenme decirle algo. Esto tiene que estar tan claro en el corazón de la iglesia, porque primero vemos a Pedro, que fue discípulo del Señor, y el resultado y fruto de su mensaje es la plantación de esta iglesia en Jerusalén aquí. Déjenme decirle algo: no hay iglesia plantada si Cristo no es proclamado. No hay iglesia del Señor si Cristo no es predicado. No hay iglesia del Señor si Él no es exaltado sobre todo. Por eso, a cualquier lugar donde nosotros vamos, a cualquier lugar donde nosotros prestamos atención, la pregunta más importante que tú puedes hacer, que yo puedo hacer a cualquier iglesia, a cualquier pastor, a cualquier predicador, es qué predica esa iglesia o esa persona y cómo él relaciona su vida con la persona y la obra bendita del Señor Jesucristo. Lo voy a repetir una vez más. Lo que buscamos cuando nosotros estamos identificando una iglesia no es que tenga mucha diversión, y no hay nada malo con divertirnos. No es ver qué puedo recibir si estoy allí. La identificación de una iglesia llena del Espíritu viene por la proclamación gloriosa del único mensaje que es llamado poder de Dios, y es el Evangelio. Y el Evangelio trata acerca de la persona gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo es el Salvador, y la razón por la que Él es el Salvador es porque solo Él vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir, la vida perfecta. Solo Él sufrió la muerte que Él no merecía, pero que nosotros merecíamos, para que ahora en su resurrección nosotros también recibiésemos vida si nos arrepentimos y creemos en Él. Ese fue el mensaje de Pedro el día de Pentecostés. Hoy, en nuestro contexto, alguien puede decir: todo el mundo habla acerca de Cristo. De hecho, es prácticamente imposible autoproclamarse cristiano o autoproclamarse religioso y no mencionar a Jesucristo. De hecho, no necesitas ni ser cristiano para mencionar a Jesucristo. Hoy muchos hablan de Jesucristo como un maestro moral, como alguien que revolucionó su tiempo, sin creer quién es Jesucristo como Señor y Rey. Hay muchos hoy que abren una Biblia y te la presentan para decirte que Jesucristo fue un buen hombre, que fue un profeta más, que fue menos que Dios, que Jesucristo tuvo un punto de comienzo que no es eterno. Muchos hoy hablan acerca de Cristo, pero no del Cristo de la Biblia, no del Jesús de la Biblia. El falso evangelio de la prosperidad presenta un Cristo que es más una mezcla de Papá Noel con el genio de la lámpara mágica, con otro tipo de mágico y un disparate. Por eso la importancia no está simplemente en mencionar a Jesús. La importancia está en entender, es este Jesús del que Pedro estaba proclamando, porque este Jesús que Pedro estaba proclamando aquí es el Jesús que sana, libera, es el Jesús que también es Señor, porque es el único que murió, resucitó al tercer día y hoy está a la diestra del Padre como Señor. Y Pedro se lo dice a ellos muy claro. Y él dice: aún David escribió
Y dice, veía a mi Señor sentado a la diestra de mi Señor. Y Pedro le dice, ¿saben de quién estaba hablando él? Él estaba hablando de ese que ustedes crucificaron, pero que Él es Dios, que Él es el Señor. Ay, pero eso no aplicaba, era a David, que él dijo que su santo no vería corrupción. Él dice, el único que puede llamarse el santo es el Señor Jesucristo. David está enterrado por allí. La única tumba que está vacía es la del Señor Jesucristo. Él se levantó de entre los muertos. Hermanos, y ese es el mensaje que Faith en español ha de proclamar. Y ese es el mensaje que si tú estás aquí hoy y no conoces al Señor Jesucristo, debes escuchar. Solo Cristo salva. Solo Cristo, su obra, su persona debe ser el top en tu vida. Tiene que ser lo que está encima. Cristo no es un cuartito más, no es una habitación más que yo añado a esa casa que yo llamo vida. Él debe ser nuestra vida. Nuestra predicación, nuestro servicio, todo lo que somos está y debe estar conectada a la proclamación gloriosa de quién es el Señor Jesucristo. Y esa proclamación está ligada a la palabra de Dios. Pedro utiliza allí las escrituras de manera magistral. Joel habló del Señor. David habló del Señor. Hoy nosotros proclamamos Jesucristo como Señor. Él es el Rey eterno y es el único que debe reinar. Y alguien puede decir, Pedro le estaba hablando a judíos allí. Y lo sabemos. Estaba hablándole a personas de Jerusalén, de la región de Judea, que estaban allí presentes. Alguien puede decir, probablemente esta es la manera de plantar una iglesia en ese momento. Probablemente solo en ese momento se hacía de esa manera. Pero hoy podemos buscar otra manera. Y eso es como el mundo piensa y es como muchos llamándose hoy cristianos piensan. Pero cuando usted va a todas las escrituras va a ver siempre lo mismo. La iglesia llena del Espíritu es plantada y es preservada por la proclamación de Cristo. Pablo, hablando a los corintios, Primera de Corintios 1:2, Pablo le dice lo siguiente, y él le dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, y estos eran gentiles, estos no eran judíos. Pablo dice, ¿saben cómo comenzamos la iglesia en Corinto? Él dice, a ustedes que han sido santificados en Cristo Jesús, una vez más la persona de Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor. Otra vez la persona de Cristo, la obra de Cristo. Dice, Señor de ellos y Señor nuestro. Y en 1 Corintios 1:23 él dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, pero eso no iba a impedir que Pablo predicara a Cristo, a este crucificado, resucitado de entre los muertos. Hermano, nadie impedirá que nosotros prediquemos este mensaje aquí en Faith en Español. Nosotros predicamos a Cristo, a este crucificado, a este resucitado. Es lo que tu familia necesita, es lo que tú necesitas, es lo que yo necesito. Y no es que lo necesitaba ayer, lo necesitamos cada día. Cristo como Rey, Cristo como Señor, Cristo como Salvador. Una iglesia llena del Espíritu no negocia su mensaje. Así que la pregunta más importante es esta. ¿Qué crees sobre Cristo? ¿Qué lugar tiene Él en tu vida? Y déjame hablar a tu vida también. Está bien que describamos la iglesia como lo vemos aquí. Mi pregunta ¿es Cristo el Rey de tu vida? ¿Está Él gobernando tu vida hoy? ¿Es el Señor de tu vida hoy? ¿Cómo respondes cuando escuchas esto? ¿Quién lleva el timón de tu vida? ¿Eres tú? ¿Y solo tú? ¿O Cristo está reinando sobre él? Sus palabras están llenando tu vida. Cuando tomas una decisión, ¿a quién le preguntas? ¿Vas a la palabra de Dios y saber si esto agrada a Cristo? ¿O simplemente estás pensando, bueno, todos lo hacen? Bueno, a mí me gusta hacerlo. Bueno, puedo escapar a las consecuencias. ¿Ese es tu patrón de pensamiento? Si es ese tu patrón de pensamiento, no estás hoy en el lugar incorrecto, estás en el lugar correcto para entender lo siguiente. Debes rendir tu vida al Señor Jesucristo, porque solo Él puede dar la guía
que tú necesitas y solo Él puede salvarte del camino de condenación a donde estás caminando. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad que proclama es el mensaje acerca de Cristo. Ahora, yo dije que eran dos elementos que identificábamos en el pasaje. ¿Cuál es el segundo elemento? Bueno, una iglesia llena del Espíritu no solo proclama la palabra de Dios. Una iglesia llena del Espíritu presencia el poder de Dios. Lo voy a repetir una vez más. Una iglesia llena del Espíritu presencia el poder de Dios. ¿Qué tipo de poder? ¿Qué es lo que es el poder de Dios? Tanta gente tiene idea hoy del poder de Dios. Gente dice, hoy está el poder de Dios, porque hay alguien en el piso. Eso es el poder de Dios, tumbar la gente al piso. Bueno, ahí había poder de Dios, la gente estaba como si estuviera mareada. Eso es lo que Dios quiere hacer, marearte a ti la vida. Si tú quieres marearte, puedes encontrar 10,000 formas, no necesitas el poder de Dios para marearte. ¿Qué es lo que es el poder de Dios? El poder de Dios es algo que me va a hacer rico, falso evangelio de la prosperidad, que me va a hacer millonario, que me va a hacer rico. De cosas terrenales, de cosas que van a secuestrar tu alma y que pasarán, porque todo pasará menos el que hace la voluntad de Dios. Eso es lo que ofrece, eso es el mundo, eso es Satanás ofreciendo los reinos de la tierra, ofreciendo todo eso a cambio de tu alma. Ese no es el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Bueno, este pasaje muestra cuál es el poder de Dios que una iglesia debe presenciar. Es un poder primero que provee verdadera convicción. Versículo 37, los que estaban allí escuchando a Pedro aquel día y escuchando el evangelio, oiga lo que dice, lo puede leer en su Biblia. Dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Nosotros tendemos a leer la palabra de Dios y seguir derecho, seguir sin parar, y leemos de esta manera. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Y entonces, hermano, esto no fue dicho de esta manera. Lo que tenemos aquí es la obra del Espíritu prometida por Cristo en Juan 14 y en Juan 16. Que cuando el Espíritu viniera, Él convencería de justicia, de juicio. Él traería convencimiento por el pecado. Y cuando el mensaje de Cristo es proclamado, lo que sucede es esto. Él trae convicción a nuestras vidas. Y entonces yo me veo como yo soy, no como yo digo que soy. ¿Cómo tú estás? Nítido, yo estoy muy bien. ¿Hay algo en que mejorar? No, yo voy bien. Mentira. El Espíritu es esa luz que ilumina toda mi vida. Y entonces ahora yo me veo como yo soy. Alguien me dijo hace algunos años, luego de terminar una predicación, me dijo, yo estoy pensando, o me convierto a Cristo o no veo más la iglesia. Son dos decisiones extremas. Dice, es que cada vez que oigo la palabra predicada me siento tan mal. Y yo, pero no lo dejes en sentirte mal, le respondí. Es el Señor que te está haciendo convicción de tu pecado para que vengas a Él en arrepentimiento y fe. El no escuchar la palabra de Dios para no sentirte mal con tu pecado no borra las consecuencias de tu pecado, que siguen siendo condenación y muerte. La solución con el pecado no es tapar el pecado, es traerlo a Cristo, el único que limpia nuestros pecados. Es venir a Él en arrepentimiento y fe. Es venir a Él reconociendo mi pecado. Por eso cuando leemos el versículo 37 de lo que sucedió aquí, dice que al oír esto, conmovidos profundamente, sus entrañas se movieron, su alma escuchó la voz de Dios a través de las palabras del apóstol Pedro, diciendo, tu vida no está bien, tu vida en relación con Dios no está bien, tu vida en relación con Dios no es correcta, tú mereces condenación. Y ellos, conmovidos profundamente, le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Es eso lo que sucede cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios?
Hermano, yo ruego que si tú viniste aquí hoy en necesidad del Salvador, tú estés aquí hoy y seas consciente de que esa pregunta esté continuamente en ti, porque eso es lo que el Espíritu hace. ¿Qué haré ante la santidad de Dios y mi imperfección? ¿Qué haré si en medio de mi agonía por saber cuál es la sabiduría, entonces estoy dependiendo de mi propia sabiduría? ¿Qué haré ante un Dios que es perfecto, yo siendo tan imperfecto? ¿Qué haré ante un Dios que es tan santo, yo siendo tan impuro? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Esa es la convicción que el Espíritu produce. Hermanos, nosotros no venimos aquí a sentarnos para perder el tiempo. Venimos para escuchar la voz de Dios por medio de su santa palabra y que ella traiga convicción a nuestros corazones, de que Él limpie nuestras vidas. Porque el Señor no solo salva, Él transforma nuestras vidas. ¿Qué respondió el apóstol Pedro ante todo esto? Y la importancia aquí es, si tú estás aquí y no le sirves al Señor, esa es la reacción milagrosa que yo he orado durante meses para que tú tengas un día como hoy. Y escúchame, no se trata de si tienes la etiqueta de ser cristiano, aún sea por muchos años, es si realmente tu vida le pertenece a Jesucristo. Este poder no solo produce convicción, es un poder que produce conversión. Mira lo que dice el versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse. ¿Te duele? ¿Reconoces tu pecado? Arrepiéntete. Esa es la solución de Dios para el pecado. El arrepentimiento. Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ves qué lindo? Lo que Pedro dice, todo esto que el Espíritu ha estado obrando, ahora puede estar pasando en tu corazón. Ahora puede estar pasando en tu vida. Ahora puede estar pasando en tu familia. Ahora puede estar pasando en todo tu ser si te arrepientes. Si reconoces tu pecado. ¿Qué es lo que es arrepentirse? Como dijo un comentarista, hay 3 palabras que la Biblia usa para hablar de arrepentimiento. Vemos el arrepentimiento como tristeza, convicción. Vemos el arrepentimiento como un cambio de dirección, de volverse. Vamos rumbo a condenación, ahora nos devolvemos para agradar a Dios. Pero en este pasaje, arrepentirse, y probablemente en la mayor cantidad de pasajes, es cambiar de mente. Es cambiar mi manera como yo veo mi pecado. Es cambiar mi manera como veo los ídolos en mi vida. Porque muchos de yo no puedo arrepentirme, simplemente no quiero arrepentirme. Solemos cambiar el puedo con quiero, confundimos y a veces tratamos de encontrar una excusa. Es que yo no puedo, no es que no quieres. Y yo lo entiendo porque la voluntad es esclavizada, pero Cristo libera tu voluntad para que tú le puedas servir a Él. Dice entonces Pedro, le dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Y aquí hablaba todo el mundo. Es para judíos, es para gentiles, es para todos. Para tantos como el Señor nuestro Dios llame. ¿Dios te está llamando hoy? Esa es la gran pregunta. Dios te está llamando a crecer en una iglesia llena del Espíritu. Dios te está llamando a usar tus dones. Dios te está llamando a entregar tu vida. Dios te está llamando a decir un antes y después. Dios te está llamando a decir: hoy comienzo a seguir a Cristo. Te está llamando Dios. Verso 40. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Esta frase se encuentra muchas veces en el Antiguo Testamento. Es una frase que aparece en Deuteronomio capítulo 32, cuando Moisés le habla al pueblo diciéndole: quieren escapar de toda una generación que solo menciona a Dios pero no vive para Él. Arrepiéntanse, vengan delante de Él. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó en nuestro pasaje? Verso 41. Dice: entonces los que habían recibido su palabra, fueron bautizados. El bautismo cristiano siempre ocurre después de que alguien se arrepiente y cree. No hay bautismo antes de que esto suceda, porque el bautismo no salva, sino que es la señal de que alguien se ha arrepentido y creído y que Cristo lo ha salvado.
Y cada vez en el libro de Hechos que vemos a alguien se arrepintió, lo vemos luego y fue bautizado. Pasó con Lidia, Hechos 16. Dice, cuando ella creyó, entonces fue bautizada. ¿Has creído? Mi pregunta es esta. ¿Cuándo vas a proclamar tu fe? El bautismo siempre en las Escrituras es para aquellos que han creído y siempre es por inmersión porque simboliza, manifiesta la muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Y dice entonces nuestro pasaje, Él le dijo, arrepiéntanse, porque el Señor les está llamando. Es un poder que trae verdadera conversión. A mí me encanta porque cuando tú ves esto y ves luego el versículo 47, te das cuenta de que el arrepentimiento es tanto algo que yo hago, pero lo hago porque el Señor abre mi corazón. ¿Recuerdan la historia de Lidia? Hechos 16 dice, y el Señor abrió el corazón de ella. Yo no puedo abrir mi propio corazón, el Señor abre mi corazón. Y esta tensión que muchas veces muchos tienen, o podemos nosotros tener, es la soberanía de Dios, es la responsabilidad humana. Bueno, mi responsabilidad al escuchar la palabra de Dios es arrepentirme de mis pecados. Y cuando lo hago, luego veo que esto solo es posible cuando Dios abre el corazón. Cuando Dios obra ese milagro en mi corazón. Y esto fue lo que sucedió con ellos. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Un milagro maravilloso. Fíjense, la convicción no se queda en convicción, debe llevar a la conversión. ¿Qué es lo que convertirse? Es arrepentirse de tus pecados y poner tu fe en Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Pedro sabía eso. Pedro era un pescador y era un pecador también. Recuerdo un pastor que fue a un país hispano, ¿verdad? Y él estaba tratando de hablar a las personas de que Cristo limpia de los pecados. Y le digo a las personas, no importa los pecados que tú tengas, Cristo te lo puede quitar. Las personas estaban, pero vinieron a quitarme la comida. No, pecado es otra, es diferente a pescado. Pero Pedro era un pescador y era un pecador también. Pero el Señor lo había transformado. Y él se había arrepentido. Y ahora él estaba llamando a pecadores al arrepentimiento. La presencia de Dios no solo había obrado en Pedro, había obrado en ellos, sino en la vida de esta iglesia. Y el Señor añadía cada día el número de ellos. Hermanos, nosotros no estamos orando en Faith en Español para ser muchas personas. Nuestra oración es que seamos muchos discípulos de Jesucristo. Y eso solo ocurre cuando el Señor añade a su iglesia los que son salvos, los que van siendo salvos. Nuestra intención es ser una congregación hispana que crece haciendo discípulos comprometidos con el Evangelio, con la extensión del Evangelio, con una adoración cristocéntrica, con llevar el Evangelio a nuestros vecinos y a las naciones. Conocer a Cristo, crecer juntos, servir a los demás e ir a nuestros vecinos y a las naciones con el Evangelio. Es un poder que provoca conversión verdadera. Es un poder que provoca verdadera consagración. Verso 42, ¿qué pasó? Dice que ellos fueron añadidos a la iglesia. Y esta iglesia local de Jerusalén se veía así. Esta es una iglesia llena del Espíritu. Verso 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa palabra allí, se dedicaban continuamente, es una sola palabra en el idioma original, es una sola palabra, pero es una palabra tan profunda que los traductores han tenido que poner dos palabras para hablar de esa palabra específicamente. Devoción continua. Eso habla de profundidad y habla también de continuidad. Hermano, nuestra entrega al Señor tiene que ser profunda con todo lo que nosotros somos. Pero debe ser continua. No es que nos entregamos por momentos y después otra vez yo negocio mi lealtad al Señor. La conversión verdadera es consagración. Es compromiso con el Señor. Y dice, y se dedicaban continuamente, primero a la enseñanza de los apóstoles, a ser enseñados en la palabra. ¿Quieres crecer en el Señor?
hay un espacio en la iglesia para crecer. Probablemente el más grande veneno contra el crecimiento espiritual es el orgullo. Cuando yo creo, yo no necesito que nadie me enseñe, ya yo sé. O cuando yo vengo y digo, no, yo tengo mis ideas porque estudié en tal lugar o porque yo he sido cristiano por tanto tiempo. Si el orgullo vive en ti, decía Spurgeon, si el orgullo vive en ti, nada de Dios puede vivir en ti. Y lo que vemos aquí es que ellos estaban profundamente comprometidos a ser enseñados en la palabra. Tú quieres crecer aquí y con tu familia crecer aquí hay espacio para crecer. Pero crecer en la palabra de Dios, con corazón humilde, corazón sencillo. Esta era lo que esta iglesia hacía, es lo que el Espíritu hace. Dice que estaban dedicados profundamente a la comunión. ¿Qué es lo que la comunión aquí? Hoy se habla de comunión y se le llama cualquier cosa comunión. Nos juntamos a comer, comunión, vamos para el cine, vamos a hacer comunión. La comunión que es del Espíritu es primero comunión con el Espíritu. Es comunión con Dios que se traduce en unidad espiritual para que crezcamos juntos en el Señor. En el partimiento del pan, algunos piensan, este partimiento del pan es la mesa del Señor, otros piensan, esto era simplemente comidas que ellos compartían. Yo pienso que son ambas cosas. Yo creo que está englobado, este partimiento del pan incluye la mesa del Señor, pero también incluye cómo ellos comían juntos, compartían juntos. Hermano, una iglesia no es algo que nosotros nos vemos aquí los domingos, es algo que se traduce en vida, pero no vida simplemente de entretenimiento y gozo y caminadera y vida que se entrelazan para crecer juntos en el Señor, para motivarnos juntos a las buenas obras, como dice Hebreos 10:25. Es un poder que trae consagración. Es un poder que proporciona verdadera compasión. Dice, vendían todas sus propiedades. Nadie le pidió que vendieran sus propiedades. Y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. No hay un solo mandato en la Biblia que le dice a cada cristiano, tiene que vender tu propiedad y dársela al otro. Pero ellos lo comenzaron a hacer porque era tanta la compasión que cuando ellos veían una necesidad decían, yo no puedo quedarme tranquilo. Hermano, queremos ser una iglesia donde la compasión, la generosidad esté. Donde nosotros entendamos que el Señor es dueño de todo lo que nosotros somos y si tenemos algo es por gracia y porque lo ha puesto en nuestras manos. Y es un poder finalmente que promueve verdadera comunión. Entonces los que habían recibido la palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas. Mira lo que dice el 46. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Un ministerio, una iglesia llena del Espíritu, es una que el Señor la pondrá en gracia para que otros también puedan escuchar lo que el Señor está haciendo en medio de ellos. Y me encanta porque solemos pensar en la iglesia como 4 paredes donde nos ponemos allí a hacer lo que Dios dice, adorar a Dios. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu, no solo se sabe adentro, sino que Dios comienza a poner favor fuera para que otros puedan ser alcanzados con el poder maravilloso del Señor. Y si tú estás aquí hoy y estás aquí por primera vez, bienvenido. Y es lo que queremos ver en cada una de nuestras vidas. Una iglesia llena del Espíritu, por lo tanto, promueve la comunión que el Espíritu produce. ¿Cuál es la comunión que el Espíritu produce? Amor a Dios y amor a los demás. El Señor añadía. Esa es nuestra oración, que el Señor siga añadiendo. ¿Cómo terminamos hoy este primer sermón de nuestro servicio? ¿Cómo terminamos hoy? Con un llamado del Espíritu, un llamado hecho por el Señor. Yo quiero hacer un llamado. Estás aquí hoy y no eres un cristiano. Cree fervientemente a la palabra que trae convicción y conversión. Hoy cree la palabra de Dios. A lo mejor no puedes entender todo, pero hoy toma la resolución. Yo voy a entregar mi vida al Señor Jesucristo. Yo quiero vivir para Él. Yo necesito una nueva vida y es una nueva vida en Cristo. No tienes que decírmelo, sin Cristo no te ha ido bien. Y yo lo sé porque a nadie le va bien sin Cristo. Pero Él puede darte una nueva vida. Él puede darte un nuevo comienzo ahora en sus manos para su gloria y Él siendo tu Señor. Así que primer llamado, si estás aquí en esa condición, creamos fervientemente a la palabra de Dios que trae convicción y conversión.
Pero un segundo llamado, eres un creyente, eres parte de Fe en Español, estás aquí por primera vez, pero eres creyente. Corramos diligentemente hacia la consagración y hacia la compasión. Corramos diligentemente hacia la consagración y la compasión. Como hemos dicho anteriormente, la compasión es no solo abrir los ojos, es abrir el corazón. Como dijo uno de los padres de la iglesia, dejemos que nuestro corazón se rompa con lo que rompe el corazón de Dios. Eso es compasión. Y finalmente, clamemos incesantemente por verdadera comunión. Hermanos, no queremos ser una iglesia simplemente que está aquí y nos vemos aquí, pero no hay verdadera unión del Espíritu. La comunión no es algo que tú y yo fabricamos, es una obra del Espíritu Santo, que se traduce en motivación mutua para crecer juntos en el Señor, pero para también mostrar empatía, invirtiéndonos en otros, restaurando a otros o siendo restaurados por otros. Que el Señor nos dé esa clase de comunión. ¿Cuál es nuestra visión? Yo la leo una vez más: ser una congregación hispana que crece y se multiplica a la luz de la Biblia, la adoración cristocéntrica, el alcance a los perdidos, la edificación mutua y el servicio a nuestra comunidad para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a siempre ser una iglesia llena del Espíritu. Una iglesia que proclama su palabra y una iglesia que es testigo de su poder. Oremos en esta hora. Cierren sus ojos.